estamos en un episodio más de nuestros 2 pesos y nos vamos a ir con los clásicos, con la subida del tren, ¿no? Para hablar de lo que todo el mundo habla. Creo, Omar, que es la vez que los dos clásicos quizá, no sé si se acaba de ver, pero usualmente sí teníamos como muy trepidantes, al menos uno u otro. Estos, digo, no estuvieron malos, hubieron goles, al menos no nos fuimos en ceros, pero tampoco creo que fueran así una calidad de partidos impresionante. Creo que si hubiera pasado eso de 2-0-0 en los clásicos, porque estuvimos nosotros en vivo en el América Chivas, y ya al medio tiempo ya estábamos pensando, ¿qué va a pasar? O sea, más adelante si queda 0-0 y vemos que mañana hay un 3-3, pues ¿cuál vamos a tratar de tomar para el programa? Pero al final creo que están en un nivel similar de alguna manera, están competidos, están cerrados quizás así, se complican y hay situaciones que obviamente manejan los dos uno para sacar la victoria y otro para alcanzar a empatar, pero creo que quedan así. O sea, no sé si si ponerlos a deber en algún punto, pero sí dejarlos como en la tónica de que tan parejo que estuvieron, pues, quedaron como en ese sentido de anularse y pues no dieron más quizás. Bueno, yo siento que sí, el Regio fue parejo con emoción. Quizá el primero, el Clásico Nacional, que fue el viernes y que fue el que inició, digamos, la jornada. El primer tiempo, que fue cuando justo estábamos platicando, yo dije, en la madre, porque sí estuvo un poco soso el primer tiempo, ¿no? Se van ceros, ¿no? Ya cuando veamos expected goals y esto, pues sí se va a ver que fue poco, ¿no? Realmente lo que se hizo, pero al final cumplieron y creo que América acabó por hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Porque siempre es como este equipo que empieza las temporadas con muchos fichajes, con mucha expectativa y que luego como que termina por quedarse corto. En el Clásico no, tenía de por sí como racha positiva a favor. Y a pesar de todas las bajas que sí tiene y que sigue teniendo, está encontrando pues un poco cómo jugar, ¿no? Empezando ya de lleno con eso, empezaron con Itzel Velasco en el arco, que no sé si ya le esté comiendo el mandado a Itzel Xolas, que digo, no sé si sea lesión o no lo está haciendo mal, tampoco se vio muy exigida, siendo muy franca. Voy a tardarme un poquito con el América, porque es el único equipo de los 4 que no hemos visto un poco. En la central fue Kim y Pere, que Pere es esta central, es un poquito como Bernal, pues, pero mejor en el sentido de que ella sí rompe mucho y que sí puede llegar así casi conduciendo hasta acá. Como delantera, atacante más, es un atacante más en defensa. De hecho, en el primer tiempo la jugada más clara fue cuando Pérez se suma, ¿no? En el que dices, wow, digo que es algo que las centrales mexicanas todavía no hacemos del todo bien, salvo muy contadas excepciones. Luego, Abiertas, Enciso, que es su primer gol del torneo, no sé si en su historia de la América, pero al menos del torneo es su primer gol, que fue un golazo, ¿no? Ya ahondaré más en ese golazo. Luego está Karen Luna, que cae en una avenida de Tigres. Es una lateral que yo siento que cumple muy bien, que físicamente está entera, que quizás le falta un poco en el aporte ofensivo, pero en general cumple. Luego en medio campo está Eva, que casi nos deshace a Mayor en el partido pasado. Cas, que a mí siempre me ha encantado cómo juega y que es creo que la que en movilidad le suple mucho de repente cuando puede faltar incluso por Katy o incluso por gente, o sea, la que acaba supliendo eso es aquí Cas. Luego en banda es donde están, digamos, las mayores carencias ahorita del América en el sentido de que pues, no jugó Sara Luber y no jugó Campbell porque pues, ya no va a estar. Y de tener 2 alas que te volaban, pues realmente justo lo que te dan Nati y Monse es totalmente distinto, porque no te van a dar ese ir y venir al espacio, sino que van a ir un poco más por dentro, quizás un poquito de más toque, pero pues el América se va a tener que acoplar a eso, porque pues sí es muy distinto a lo que venían planteando. Y pues nada, en punta está Katy, que creo que va cada vez recuperando mejor su juego. Todavía creo que no está como esa Katy que fue allí en Tigres, pero pues cada vez va mejor. Bueno, con Chivas creo que también ya habíamos pasado por algunos partidos con ellas, pero básicamente no cambia tanto su esquema base como tal. En este partido sí hay una modificación que quizás haría un poquito de énfasis, que es la de Rubí Soto como interior prácticamente, porque en sí el esquema queda como un 4-1-4-1, Blanca Félix que ya se va a quedar titular por la desafortunada lesión de Celeste Espino, las centrales con Michelle González y Jacqueline Rodríguez, aquí los centrales, entra por izquierda, entra por derecha, laterales igual Damaris Godínez y Chely Torres, que creo que fue, o al menos fue mi favorita del partido, sobre todo con Chivas. ¿Chely o...? Chely Torres, Chely, Okay. Apúntenlo, porque luego no lo nombran, luego no nombran a las jugadoras bien. Aquí Cas Montero como pivote, adelante de ellas, especie, les digo, como interior, sobre todo Caro y Rubí Soto, en ese sentido. Por derecha estaba
Jocelyn Montoya, por izquierda Gaby Valenzuela, que creo que fue la mejor sociedad también de Chivas durante el partido. Esta parte por izquierda a la hora de salir en largo, de intentar juntarse precisamente con alguien. Y arriba Boyi Iturbide como delantera fija, que era lo que tenía. O sea, no ha cambiado tanto Chivas de lo que hablamos de esa vez con Atlas. Y creo que hay ciertas cosas que pues ya iremos ahorita explotando de lo que pasó. Pues sí, justo, ¿no? Y pues básicamente yo creo que rescatar un poco de América, quizá la presión, ¿no? Que al final fijan a Chivas. Quizá por la posición inicial parece que no están tan ahí, pero siempre llegan en cuestión física y sí lo hacen bastante bien. Y al final, pues sí, o sea, digo, Chivas no pudo realmente hilar mucho en todo el partido, quizá un poco a raíz de eso, no estaban, o sea, curiosamente estaban lejos en defensa, ¿no? Pero tampoco estaban lo suficientemente cerca incluso para salir de alguna forma construido, ¿no? Y es que es difícil, o sea, Chivas le ha venido costando mucho la salida, lo habíamos hecho énfasis contra Atlas, le ha pasado contra equipos que también lo presionan, Juárez, Rayadas, Pachucas, cuando también le toca salir. Y es uno de los problemas porque también si tu idea es salir precisamente en balones largos y la transición es intentar agarrar pues esta parte del desmarque con tus jugadoras por banda, tienes que tener a dos buenas pasadoras. Lo tenía mucho en mente en la noche previa a estar haciendo esto, porque nada más Caro era la única pasadora nata que podía hacer lanzamientos buenos al espacio y no tiene también tantas opciones porque cuando le cae el balón después de que Boyi reciba o de que le caiga alguna segunda jugada que precisamente recoja, no tiene a quién lanzar porque ya tiene la presión de la América, tiene a 2 o 3 jugadoras encima y sobre todo nada más tiene poquita opción para poder habilitar tanto a Gaby, porque si llegaba a hacer este pase, Luna ya trataba de cortar o Pereira, y si lo trataba de hacer del otro lado, pues tenía que cruzar todo para aprovechar a Montoya, pero fueron muy escasas ocasiones, y en este caso Rubí pues no tiene esa parte también tan pasadora, porque sí hubo 2 o 3 ocasiones en donde la transición podía haber sido claro, podía haber aprovechado con un pase así, pero el pase no era bueno, o sea, ese era el principal problema. De ahí, digo, salir jugando en largo y demás, creo que a Boyi también le lanzaron balones no muy a modo, tuvo que estarlos peleando en comparativa a lo que hace América al frente con Katy, porque tanto como América presiona tan bien que le hace recuperar el balón tan arriba y que precisamente se encasilla de alguna manera a Chivas, entra a la otra parte. Si utilizaban aquí a la atracción con Michelle y Katy estaba siempre aquí fija, no había quien atacara esa parte de espacio. Y era como el principal problema de por qué no había gol en el primer tiempo. O sea, si había este movimiento aquí, Nati no lo aprovechaba y quizás iba más por fuera. Y en ese sentido, pues Monse siempre estuvo pegada casi a la banda. Quizás debió haber aprovechado ahí Cuevas en ese sentido, pero no había como una desmarcadora nata para llegar al gol. Y de hecho también había otra cosa muy lógica para mí que podía haber hecho América, que era llegar a línea de fondo por izquierda, sobre todo con Monse, que es quien más llega a esa línea de fondo en teoría. Sí, pero Monse no es tan llegadora de línea de fondo. O sea, a pesar de que sea la extremo natural, ¿sabes? Por zurda de ese lado, realmente nunca se ha caracterizado por ser esta que te pique y que, o sea, digo, te puedes centrar desde aquí y desde donde sea con un gran pie y sí como con un guante, pero muy difícilmente la vas a ver en el esfuerzo así hasta acá, llegando a centrar. Exacto. Sí. Y era hacer eso y no finalizar precisamente con Katy. Era porque Katy siempre tuvo la atención de las dos centrales, sí. Más de Michelle, estuvo peleándose con ella prácticamente todo el partido, le estuvo ganando pues, prácticamente todos los apoyos que tuvo, pero era finalizar en diagonal, o sea, finalizar con Eva, con Casi. Hubo algunas jugadas que les quedaron como para intentar disparar, pero creo que no, entre que se taparon y demás cosas, sí. Y no llegaron tan a modo, pues no aprovechaban, sobre todo en ese primer tiempo, porque creo que es en el segundo tiempo con la entrada de Allison, donde ya cambia postura un poquito más ofensiva del América y aprovechan sobre todo su salida. En efecto, lo que sí hay que rescatar de la América es que a pesar de que quizá no se llegó con Monse por izquierda, es la primera vez que ves que justo la que incluso mete gol, que es Enciso, llega como lateral y acaba ganando un espacio, que eso lo aprendí con ustedes el fin de semana, que la gente muy táctica en inglés le llama el half space, que es como esta franja, que básicamente para los mortales como yo es el carril interno más que el externo, ¿no? Y justo lo gana muy bien porque de alguna forma atrae Monse y la que puede llegar un poco sola es justo Enciso, que llega no a la espalda de nadie, pero sí acaba ocupando este espacio que queda solo. Quizá, justo, curioso porque no la atrae al pegarse acá y dejarle entrar, sino que al final se juntó mucha gente, pero acabó como atrayendo gente y de todas maneras el pase fue muy bueno para que pudiera llegar acá y prácticamente de definir muy bien. Digo que también la definición fue pegada al palo, o sea, no fue nada sencillo, pero era raro que vieras del América esto, o sea, tanta incorporación de alguna forma de la lateral, que no fue tampoco muchísima en este partido, pero lo que te da Monse y Mauleón va a ser eso y eso es lo que van a tener que interpretar y que quizá Enciso lo pudo hacer bien en este partido, quizá a Karen Luna se le tendría que empezar a exigir porque nunca ha pasado realmente con ella. Y Nikki lo hacía particularmente bien. Digo, Nikki lo hacía con Camberos, que Camberos también
podía arrastrar, y quizá ya cuando entre ya lo van a poder hacer muy bien, pero creo que el área de oportunidad de América va a ser eso, o sea, que va a ser quizá un ataque con laterales, que dependiendo del equipo que tenga enfrente, si es una contra muy, muy buena, le puede pasar factura, pero con Chivas en particular, en ese partido, pues realmente podían hacerlo. Y creo que también ahí entra, digamos que una gran deficiencia, al menos para este partido, empezando por las bajas y empezando por el esquema, porque a lo mejor están también tan acostumbrados a jugar con la línea de 3 aquí, suponiendo que está Vergel o que esté otra central en este sentido, sobre todo contra Pachuca, que sí fue que pasó eso que dices, y jugar con dos carrileras tan amplias precisamente para eso, para aprovechar aquí a quien esté como enganche o como tu delantera de apoyo, que en este caso sería Katy, y aprovechar a tus desmarcadoras aquí en ese partido que fueron Katy y Sara estuvo aquí y estaba por detrás Mauleón, precisamente así, haciendo esta parte. Entonces, si bien Katy nada más se desmarca hacia el frente, o sea, para apoyar y demás, sí aprovechan muchísimo a Sara. Hubo otros partidos en donde vi a la América precisamente también aprovechar a Sara y a, bueno, creo que no estaba Sara, aprovechar a Camberos y aprovechar a alguien del otro lado para desmarcar así. O sea, y ahí entra la diferencia. No tiene esas desmarcadoras en ese primer tiempo. Hasta que entra Allison, digamos que ya tiene mínimamente esa amenaza para hacer eso. O sea, para desmarcar y demás. Y digo, Kyle también el gol muy rápido, o sea, casi su entrada pasan 10 minutos, la jugada que mencionamos, que precisamente cuando entró fue el disparo de Enciso. Yo creí que lo había metido Allison porque me pareció un disparo muy, muy difícil de sacar, sobre todo. Blanca se estira hasta donde puede y termina muy esquinado, muy ajustado a la red, y creo que ahí... Y la siguiente jugada que también nace de un ataque donde Enciso llega a línea de fondo, casi por esta franja del campo, manda un centro, mano penal. Creo que ahí ya con esa ventaja de 2-0 vienen los cambios de Villacampa y se cierra el partido, y Chivas también no modifica tanto en ese sentido, o sea, modifica los pivotes, se quedan casi Susan y Jaramillo en ese sentido, modifica de atacante, igual Gaby le da un poquito más de movilidad al equipo, creo que también sería otra de las que destacaría para Chivas, pero o sea, en sí eran balones que tuvieran que tomar Jaramillo en alguna franja del campo, y por ejemplo el centro que le pone a Montoya en donde no remata bien y demás, pero ya en ese tenor del juego ya también tanto América ya había modificado su esquema, ya había vuelto a la línea de 3, una línea de 5 en defensa, había cerrado con 2 mediocampistas y casi 3 atacantes, o cambiado precisamente a 3 mediocampistas y 2 atacantes, y ya creo que ya había cerrado en ese sentido el partido Villacampa, Campaoli como le dijimos ese día. Yo lo que sí, solamente como lección de Chivas y como para llevarse de este partido, es quizás sí la facilidad con la que se lleva a cabo el primer gol, y que es porque al final las líneas están muy partidas, todo el mundo sale tarde, y también se ve como de un pase se limpian a las dos contenciones porque están planas, que eso siempre, o sea, igual que es como regla de oro, o sea, cuando las contenciones no se escalonan y están en la misma línea, con solamente un pase te las llevas, ¿no? Entonces, o sea, la jugada, digo, de América está bonita como para poner en el video como de lo que se tiene que hacer, por un lado, y luego lo que no se tiene que hacer, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? Que Chivas sin poncha al frente, pero también con una presión ni en 3/4 efectiva, ¿no? Ni arriba efectiva, se vio un gol demasiado sencillo, o sea, muy, muy, muy fácil. Y yo también tendría la pregunta de por qué con Gaby Valenzuela sí como que hay como un poco de más sinergia, incluso tanto por dentro como por fuera, o sea, porque cuando no se te da un partido con espacios, como quizás sí se le dio con Rayadas mucho más que con América, Gaby todavía puede ir un poquito más por dentro, y que quizá todavía con Montoya, y por este lado todavía en cuestión Paredes no está funcionando del todo bien, o sea, digo, se me hace raro porque Jaramillo es zurda. Usualmente las volantes derechas sufren cuando su contención no es zurda, porque el pase natural con ellas no se les da porque no es la pierna que toca, ¿no? Pero ahorita justamente con Chivas no es el caso, y como que lo venía pensando y dije, uy, ¿por qué no? O sea, ¿sabes? Es como para que lo tengan un poco ahí, y yo con eso cerraría, al menos este partido, pero no sé si tú quieras agregar algo más, aparte de lamentos y así. No, lamentos ya no. Lamentos, estaba enojado porque pues creo que era muy obvio que un equipo estaba haciendo más que pues, obviamente tu propio equipo en ese sentido, pero cuando estás analizando este tipo de cosas y ves que alguien juega de tal manera donde precisamente rompe una presión así, tan sencillo, líneas de pase por dentro, intenta aprovechar por fuera, quizás no está atacando tan bien, pero sabe que va a llegar pronto el gol porque precisamente ya sabe en dónde va a recuperar, en dónde va a intentar aprovechar un espacio, además, pues creo que hay poco que decir. O sea, ya como aficionado lo ves de una forma, si te puedes enojar en el momento, yo personalmente estaba así, pero pues también sé que obviamente creo que ganó el mejor equipo que estuvo en el campo, y que sigo pensando que mi fichita de candidatos, al principio lo había puesto del torneo, no sé quién me preguntó en Twitter, y había puesto que América era como uno de mis serios candidatos. Creo que nada más le toca enfrentar a Rayadas, que creo que va a ser el siguiente gran partido para poder echarle ojo, sinceramente, porque los dos se pueden anular de ciertas formas, porque ahorita vamos a ver qué pasó en el Clásico Regio.
Sí, bueno, el Regio estuvo mucho más parejo, ¿no? En todos los sentidos. De hecho, estuvo tan parejo que por momentos, no que no iba a partido, sino que estaba muy enfrascado en medio campo, ¿no? O sea, como con muy poco espacio. Pero, pues bueno, al final es cierto que el Clásico Regio tuvo muchas más oportunidades de gol para ambos bandos que el Clásico Nacional, por decirlo así. Que en general lo tienden a hacer muy bien, o sea, son mucho más ofensivas, ¿no? En general. No sé con quién te quieras aventarse, ¿con Tigres o con Rayadas? Con Rayadas. Ok. Mi equipo favorito. Bueno, Rayadas jugó de local en ese partido. Déjenme otra vez recordar la alineación. Aquí está. Rayadas inició, pues creo que también no cambió mucho. Ya habíamos hablado de Rayadas en los últimos programas. No recuerdo en cuál programa, pero en uno de esos no ha cambiado tanto en ese sentido. Paró con un 4-2-3-1, diría. Porque Desde Pachuca siempre tenemos esa forma. Bueno, siempre tiene Eva una formación muy clara. creo que no ha cambiado precisamente tanto y no varía tampoco en los pivotes porque cuando lo vimos contra Pachuca habíamos pensado que pues, había sido una gran variación y creo que se entiende precisamente en este partido donde se juega más chico. Ahorita vamos a explicar por qué. Pero con China es cuando puede cambiar por dentro a un 3-3 en vez de 2-3-1, pero pues no está China. Exacto. Entonces empezó con un 4-2-3-1, Godínez en el arco, en ese sentido Rebeca Bernal estaba como, en vez de estar como central, estaba como contención, pero aquí estaban Valeria del Campo y Mariana Cadena como centrales. Del lado derecho estaba Alelúa para tapar Ovalle y Liz Rodríguez por el lado izquierdo. Gran partido, sí, que luego no se hace énfasis. Creo que mis dos favoritas de los partidos de cada clásico fueron las dos laterales derechas, bueno, de Rayadas y de Chivas. El mediocampo ya hemos dicho, Rebeca Bernal y Yamile Franco. Doble pivote, muy, muy similar. En este sentido, que creo que en transmisión habían dicho que Rebeca estaba de enganche. Y yo dije, ¿cómo es de enganche? Sería a lo mejor Yamona. Yamona, que creo que también es otra de mis favoritas del partido porque entiende y detecta lo que está pasando y sabe utilizar bien sus habilidades para eso. Chingüe del lado izquierdo, del otro lado Evangelista y como centro delantera Burki. Creo que le costó mucho el partido en este sentido también por lo directo y demás que había. O sea, no la sentí tan plena en ese sentido. Bueno, por el otro lado, Tigres empezó con Ceci en el arco, que también bueno, es la habitual. La dupla de centrales igual, Ferral y Greta. Estuvo Ánica por derecha, por izquierda Hanna. En medio, Mercado y Gaitán. También, bueno, no está mayor desde el partido pasado porque pues, sí la leñó un poco Eva. Saludos. Pero entró Rangel en vez ahí. Y bueno, y arriba también las que ya son de alguna forma habituales, que es Fischer como punta poco movible, Reyes por derecha y Ovalle, que pues, es quien jala un poco del carro por izquierda. Demasiado jala del carro, pase lo que pase. ¿Qué tanto hay de qué decir en este partido? Creo que podríamos contar de alguna manera las fichitas para que, más allá de la presión, porque creo que los dos equipos intentan presionar... en medio campo. Sí, intentan hacerlo alto. Tigres no lo hace también, yo creo que lo haría similar a lo que hizo Chivas porque le sortean mucho la presión y creo que sería una buena comparativa entre ambos para ver qué no hacer también quizás en ciertos partidos de presión, pero también tiene que ver que Rayadas y América saben cómo salir con el balón por dentro, entonces ahí entra como la gran diferencia de por qué un equipo empieza a tener mejor posesión en cierto lapso de tiempo y por qué también sabe sortearla así. Claro. En cambio, por ejemplo, en las salidas de Tigres, o sea, cuando el balón viene a Ceci, el balón sale reventado. Ni siquiera sale con dirección de pase porque es tan intensa la presión de Burke que intenta ahí a la hora de robar el balón que no le da tiempo de siquiera hacer otra cosa y entonces empieza a venir los saltos desde aquí o desde este sector. O Godínez despeja o centrales despejan quizás aquí. Más que trazo directo, yo creo que sí con Tigres son despejes precisamente por esto. Y el campo se hace así. Va a haber una imagen donde lo van a ver también, pero el campo se hace chiquito. Donde hay mucho espacio aquí, ¿no? En banda, aquí, entre porteras y también acá. Y eso, pues, obviamente permite que dependiendo qué tipo de centrocampistas tengas, por ejemplo, con Rayadas, que a lo mejor son más de recuperación, que sobre todo las dos tienen mejores tareas para abrir el campo o demás, detectar ciertas zonas, es muy distinto a lo mejor cómo va a ser la recuperación de Rayadas y cómo lo va a hacer en este sector Tigres. De hecho, Tigres le pasa lo mismo de los partidos pasados, queda en transición defensiva, pues de repente muy, muy por detrás, o sea, en velocidad es obvio, de hecho el primer gol cae así por ese sentido porque Gaitán tiene que cerrar la subida de su lateral y no hay nadie que cierra a Gaitán, o sea, está aquí Mercado corriendo por el balón y como hay tanto espacio para correr, y aquí entra también la otra gran diferencia. Tigres no tiene a una desmarcadora nata por derecha, no tiene tanto regate con Mari Carmen, pero sí suma con ella precisamente el tener casi a una segunda punta por banda, es un atacante de banda Reyes. En cambio con Ovalle, si le tiras un balón filtrado así de este lado, pues obviamente sabes que te va a hacer alguna jugada de gol o te va a llegar precisamente ese balón.
y te va a dar alguna virtud de 1 contra 1 y demás. En este caso, Rayadas sí tiene a dos marcadoras natas que son Chingüe y Evangelista. Si le tiras un balón a Evangelista, te lo va a volver precisamente un ataque muy frontal, tanto por su control y tanto por su ubicación de cómo va a utilizar ese espacio y cómo lo va a atacar. Y el gol creo que es muy bueno porque precisamente le tira el centro a Chingüe por delante tanto de Ferral, que era quien venía corriendo, y de Santiago, y no les da oportunidad. Y creo que ya en ningún momento va esperando que Chingüe le gane la espalda, y pues es un muy buen gol. O sea, los dos goles se definen por esos detalles. Sí. Pequeñitos y aprovechables. Ciertamente en el caso de Anita, que de hecho me confundí porque está por izquierda, porque realmente su marca es Evans, ¿no? Y Hanna va por derecha. Pero desde el partido con América, si hay alguien endeble en el 1 contra 1, curiosamente sí es Anika. Digo, creo que en el partido contra Rayadas en particular estuvo mejor que contra el América. Creo que Luber la exhibió un poco más que hoy, pero justo, o sea, el gol, digamos, de Evans sí viene de una descolgada y que hasta cierto punto, a pesar de que el partido se puede como ensuciar o trabar mucho en medio campo, cuando hay este espacio también eventualmente tiende a partirse. Porque como están todas muy pegadas como por la presión para tratar de estar cerca y poder recuperar, cuando de repente sí se puede lograr ese espacio o en alguna transición que alguien quede descolocada, queda franca en el mano a mano, ¿no? Y pues ves que al final pues Evans con lo rápida que es, que yo creo que sí, digo, tenían mucho que ya no sacan como los top de velocidad, pero cuando los sacaban siempre estaban como en los top 5. Y que al final, pues, o sea, pues que sí se la lleva un poco de galle y que Anika todavía tiene que empezar a entender cómo marcar a jugadoras así de rápidas como Evans o como en su momento Luber, ¿no? Que con una se la pueden tirar y ya, ¿no? Va, que yo, que pues digo, fue un gran partido de Evans también en particular, ¿no? Y pues justo con Tigres eso, ¿no? Quizá la gran distinción es un poco esa que... Sí, que no tienes una regatadora del otro lado, que Monterrey tampoco, porque tampoco es como que Iguezu, o sea, todavía no la hemos visto como en esta fase regatadora, que yo creo que no la vamos a ver porque siento que se parece un poco a Uche, que justo son muy veloces con un cuerpo que les permite también ser rematadoras, quizá mejor arriba de lo que pueda parecer incluso Mari Carmen Reyes, aunque Mari Carmen Reyes tiene mucho gol, o sea, digo, de lo poco que ha hecho Tigres, en cuestión ofensiva y digamos numéricamente en goles, sí es curioso que Mari Carmen Reyes en este portento físico tiene muy buen remate de primera, quizá no por arriba de cabeza, aunque en particular este gol fue de cabeza con un guante de pase, ¿no? Pero es curioso ver que sí, o sea, que son de hecho ofensivas muy similares, pero que quizá al final no sé si la de Rayadas fuera mejor, ¿no? Bueno, al menos, bueno, no es cierto porque al final pensando. en goles esperados con todo y todo, quien más tuvo sí creo que fue Tigres, si no me falla, pero Sí. digo, No. ¿no? Que Rayadas no. Rayadas Okay. tuvo un poquito más. Okay. Ya habría que desglosarlos también y son también unas estadísticas como para intentar comparar y también ver qué dieron cada clásico. Ya las también podrán ir viendo en pantalla. Ojalá mientras las vean yo las pueda ir también desglosando. Sí. Pero en este sentido, y ya para finalizar esta parte, creo que en la disputa que hay en el Clásico Regio no permite que también veamos un gran partido y sí lo veamos más fino por detalles, obviamente individuales. Al final partimos de esto, o sea, la mayoría de encuentros se definen así. Hay un plan de Espejo a la hora de robar, hay un plan de Carmelino a la hora de intentar atacar también. Sí, se anulan en algún punto, creo, y Rayadas va con ventaja el medio tiempo, o sea, como 38 notan. Tigre responde rápido, que es lo bueno, casi empezando el segundo tiempo, sí. Y de ahí otra vez vuelve a esta parte como de caer en la disputa, en lo achicando, en las segundas jugadas, entonces empieza a volver un poquito pesado, yo diría. Sí se vuelve emocionante obviamente porque sí. Esperas que una jugada en donde se desmarca vaya y dispare, creo que hay una así que pasa cerca del arco de Godínez, sí. Y del otro lado también... Iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo, sí. Y del otro lado también hay una jugada, creo que, no recuerdo a quién le queda, pero creo que hay una jugada que... Es la que también acaba un disparo, y precisamente viene de un robo, pues, otra presión en el minuto 80 casi, que si hubiera metido ese gol también, el balón nada más porque se abrió un poquito hacia afuera del arco, pero hubiera sido un gran gol. Y al final queda en eso, o sea, se definen por detalles cada vez más mínimos que tienen que ver precisamente con las acciones de cada jugador y pensando en que hay más calidad quizás que en el partido pasado, pues creo que es muy obvio que a lo mejor se iba a definir así. A mí me parece bien también el empate de este lado porque ejemplifica lo que está haciendo cada equipo. A lo mejor todo el mundo decía, sí, Rayadas debía haber ganado, bien mejor forma, pero al final en el encuentro en sí, en lo que pasó, estuvo muy parejo. Bueno, en cuestión numérica, en realidad sí, Rayadas, digamos que es como el que acaba ganando, ¿no? Pero los números de Tigres son bastante interesantes, mira, o sea, digo, ya, si nos vamos a goles esperados, ciertamente Rayadas tuvo 1.79 versus un 1.44 de Tigres, pero lo que cambian es la posición, o sea,
56 por Rayadas, 44 por Tigres. Pero en remates al arco y en remates en general, quien más tiene es Tigres, que a mí por eso es que, o sea, a pesar de que el expected goal de Tigres no es tan alto, cuando ya lo comparas en todas sus demás métricas, o sea, sin tener una posición tan alta al final del día, y sin tampoco tener una precisión de pases, porque igual fue de 67 en Tigres versus 72, sin ser tan precisas, sin embargo, son mucho más peligrosas, que creo que Tigres lo que va a tener que hacer este torneo, que no ha tenido que hacer en los pasados, es ser contundente, como que siempre Tigres era este equipo que te podía generar, y que te podía quedar 10-0 y que al final te quedaba 4-0, ¿no? Y ahora, al menos con este partido, o sea, yo lo tendría así como marcado si fuera Moscato, como de, güey, aunque no tengamos tanto el balón, vean lo que se puede hacer, o sea, y aún así pueden campeonar, ¿sabes? Porque al menos el poderío ofensivo lo tienen. Quizá no van a tener en posesión, pero sí sería ajustarse a, ahora sí la que tengamos que entre, ¿no? Y aún así van a poder competir seriamente por el título, ¿no? Que eso, por ejemplo, ya en el otro partido, ya si te ves los números, no son tan bonitos, ¿no? Sí, por ejemplo, con el clásico entre América y Chivas, los goles esperados, América tiene 1.3, sube de alguna manera porque el penal de Pereira pues, claro, es de alto valor, sí, me parece que vale .75 y demás, pero si tomamos en cuenta lo de Chivas es de .36 y yo hasta creo que es alto. En otra bueno, en otra página de datos tiene menos, entonces ya no quiero decir que es muy poco, muy mínimo. La posesión creo que es también muy obvia, con América un poquito más alta, con 55%. En cuanto a remates del arco, al arco sobre todo, pues 4 y 2, o sea, también son muy escasos. Sí, sí, en general podrían ser, pues, sí, 9 de América y 7 de Chivas, pero al final son eso. Y en cuanto a pases, pues con Chivas no tiene más del 72%. América también es dueño en ese sentido de las cosas porque precisamente eso que hicimos énfasis al principio, sabe cómo jugar con el balón en salida y sabe cómo intentar conectar con sus jugadoras. De hecho es el equipo que más tiene pases en ese sentido de los tres que ya hemos mencionado, de los clásicos conjuntos, y es interesante porque no sé cuánto vaya a variar cuando le toque jugar contra Rayadas. Claro. Bueno, que justo también estábamos un poco diciendo que incluso estas métricas las tenemos que incluso cuestionar un poquito. Porque sí es cierto que están hechas con valores de hombres, ¿no? Que es un poco cierto. Bueno, por ejemplo, los penales que están en femenil yo siento que son más obvios que todavía en la varonil. O sea, se atajan más penales en proporción, ¿no? Por alturas, por lo que sea, ¿no? Pero, pues sí, a ver qué pasa. Yo que justo el partido que queda así pendiente, así bueno, va a ser el América Rayadas. Yo siento que lo empatan, no sé por qué, ¿no? Pero... La empates. Ojalá se hubiera dicho el viernes que estábamos ahí. A lo mejor queda empate aquí y no me hubiera ido enojado por perder 2-0. Pero pues va a ser interesante, o sea, ya para, creo que cerrar, creo que estamos viendo también a los equipos que obviamente, pues, de alguna manera vamos a estar pensando que van a estar en semifinales. Si no es que llega a haber una sorpresa, que puede haber. Que puede haber, yo creo que puede haber todavía equipos que van a estar ahí. Sí, o sea, yo también la tengo con Juárez igual, creo que tenemos las dos mismas fichas, entonces... Creo que si saben aprovechar este tipo de debilidades y sobre todo sacarse las fortalezas los demás, pues puede que alguno se caiga, porque también pues, creo que tienen cosas muy obvias para trabajar. Quizás creo que Chivas en mayor sentido. Sí. A lo mejor Tigres, con lo que dices, el poder ofensivo puede depender un poquito más de ciertas cosas. Y Rayadas de América creo que sí están como un escalón pequeñito arriba de ellos dos, pero están. O sea, al final están y eso es difícil, una, mantenerlo y dos, cerrarlo. O sea, llegar con ese nivel al final del torneo. Y que en el escaloncito, pues al final sí puedes competir. O sea, yo creo que Chivas se compitió mejor a Rayadas que a América, por ejemplo, lo cual es también curioso y que ya para cuando tengan que plantear en liguilla, son de las cosas que tienes que tomar en cuenta para no hacer, digamos, después un oso como el de Pachuca con Rayadas, ¿no? Y que también Pachuca le compite muy bien al América y que quizá pierde, pero que, o sea, pero pues ya ahí ya se verá y quizá ya en liguilla puedes hablar incluso más de pizarros o cosas así, que ahorita que es más exploratorio. Y yo que ya para no tampoco quitarles mucho tiempo, nada más recordarles que esta semana también hay Champions Femenil. Cerró muy bien. Bueno, cerró muy bien porque cerró abierta, ¿no? O sea, quizá pudieron haber habido más goles. Digo, no sé si la gente vio el Barça-Roma, que no solamente 1-0 a favor de tus culés, ¿no? Sudé, otro partido donde sudé porque era un partido para ganarse 3 o 4-0 en el primer tiempo y era un partido después para acabar 1-1 o hasta a lo mejor 2-1 de sido por paños. Exacto, justo. También está el Bayern Arsenal, que se fue a favor con el equipo germano. También está el Wolfsburg Paris Saint-Germain, que el Wolfsburg increíblemente ganó, porque sí creo que jugó mucho mejor el PSG, pero pues bueno, gracias penales, ¿no? Digo, sí era penal. Y por último, el Olympique Chelsea, que Chelsea también se fue al frente, jugó mucho mejor, creo también. Pero pues el Olympique, pues, al final es el máximo ganador de Champions Femenil en la historia. Y está muy abierto porque todos los partidos quedaron 1-0, ¿no? Entonces,
pintan vueltas interesantes y empiezan a partir de mañana y pasado, entonces pues nada, disfrútenlas mucho, están gratis ahí por YouTube en Dazen. Más sencillo que nada, no como en otros lados en donde se dicen casas, ya no voy a decir nada más. Pero bueno, creo que también es todo lo que por qué decir. Yo creo que ya tenemos media hora de programa, espero que no se enojen también. Y si logran resistir ver todo ese programa, en donde hablamos de 2 partidos sobre todo, déjenos sus comentarios, qué otros partidos quieren que analicemos. Nos falta todavía ver algunos equipos todavía que a lo mejor de repente no se hablan de ellos y resaltar todavía muchas cosas de cara a lo que pues, creo que ya viene la liguilla. Entonces, pues con eso nos vamos, Omar. Esto fue nuestros 2 pesos con apuntes de Rabona, con el buen Omar Salero de Chivas y Pablo López. Nos vemos. Hasta luego.